Epicentro 1, CMI. Grave crecimiento del 47% de accidentalidad vial en el país. Agencia Nacional de Seguridad Vial revela alarmantes cifras sobre accidentes. Piden máxima pena a conductor ebrio que provocó muerte de 6 jóvenes en Santa Marta. Millonaria inversión en seguridad ciudadana, anuncia el gobierno. Así operará la Policía Militar en Bogotá. Director de Policía Metropolitana habla sobre asalto a restaurantes en Pregunta Yamid. Ministro de Hacienda anuncia descongelamiento de regalías. Entran en vigencia alivios y beneficios para estudiantes. Colpensiones anuncia beneficios para quienes ganen menos de salario mínimo. Director de la policía propone ley para no excarcelación de ladrones de menor cuantía. 21 departamentos sin víctimas fatales por COVID. Bajan contagios. En el mundo, China confina a más de 5 millones por rebrote de COVID. Gobierno Maduro nombra al empresario colombiano Alex Saab, detenido en Cabo Verde como negociador con la oposición. Alerta máxima en Texas por huracán Nicolás. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. Buenas noches. La Agencia Nacional de Seguridad Vial reportó un crecimiento del 47% en los siniestros viales en Colombia. También reveló un aumento en la cifra de personas fallecidas por exceso de velocidad. Motociclistas son las víctimas principales. Después de los periodos de confinamiento por la pandemia y que redujo el tráfico vehicular en el país, volvió a crecer el número de accidentalidad vial en las principales ciudades del territorio nacional. Un informe estadístico de la Agencia de Seguridad Vial revela que al mes de julio del presente año las cifras crecieron hasta en un 10%. De allí, lo que más preocupa a las autoridades es el aumento de las víctimas, que para este periodo se registraron 3.934 fallecidos, mientras que un año atrás se presentaron 2.663 fallecidos, lo que reflejó un crecimiento del 47,7%. Por regiones, los departamentos de mayor participación de fallecidos fueron Antioquia, seguido de Valle del Cauca y Cundinamarca. Sin embargo, las regiones que presentaron más crecimiento en sus cifras fueron Santander, Bolívar y Cauca. El exceso de velocidad y la imprudencia son los factores de mayor recurrencia, sin olvidar los casos asociados a accidentes por estado de embriaguez, los cuales registran un alza del 37%. Los motociclistas siguen siendo las mayores víctimas, con 2.358 fallecidos, seguidos de ciclistas, usuarios de transporte de carga y peatones. Los adultos jóvenes, con 1.471 fallecidos, son los que más se presentan en las cifras de accidentalidad. Le siguen adultos mayores y jóvenes. Los choques, atropello y volcamiento se mantienen como la modalidad de mayor accidentalidad en el país. En Santa Marta, donde un conductor presuntamente en estado de embriaguez provocó la muerte a 6 jóvenes, el gobernador del Magdalena, Carlos Caicedo, pidió que se aplique la máxima condena para el responsable del hecho. La audiencia de imputación de cargos contra Eduardo Vives Caballero, causante de la muerte de 6 jóvenes en el corregimiento de Gaira, aún no ha sido programada. Las familias y el pueblo claman precisamente eso: justicia, justicia pronta, audiencias públicas y no cerradas. Claman que, en efecto, una persona que iba en estado de alicoramiento, a alta velocidad, en exceso de velocidad, y que además todo indica que pretendía volarse del lugar de los hechos. Sabemos que esta persona que conducía el vehículo está a disposición de nuestra unidad de reacción inmediata por el delito de homicidio culposo. Está pendiente la realización de la audiencia, donde seguramente se determinarán las correspondientes medidas a que haya lugar. Familiares de las víctimas piden justicia contra el conductor que le quitó la vida y aspiraciones a los jóvenes estudiantes. En Bogotá, los siniestros de tránsito en los cuales están involucrados conductores en estado de embriaguez aumentaron más del 55%. Este año, 310 bogotanos han perdido la vida en accidentes de tránsito. La mayoría motociclistas, seguidos de peatones y ciclistas. Con la reactivación y el regreso de la rumba, han aumentado los borrachos al volante. Más de 1.000 personas han sido sorprendidas conduciendo bajo los efectos del alcohol.
Estos irresponsables han generado más de 400 choques en Bogotá, 297 heridos y 16 muertos. Con respecto al año pasado, los accidentes por embriaguez se duplicaron en la capital, pasando de 241 a más de 400. Los corredores más peligrosos son la avenida Boyacá y la ciudad de Cali. El ministro del Interior, Daniel Palacios, anunció una inversión de 300.000 millones de pesos para reforzar la seguridad en el país y modernizar los equipos que utilizan los agentes de policía. 300.000 millones de pesos fueron destinados por el gobierno nacional para adquirir tecnología para la seguridad. 200.000 millones serán para las cámaras de seguridad que cada policía de vigilancia urbana portará en su uniforme. Para así poder generar la grabación de la actuación policial, generando así mayor transparencia, tranquilidad en el ciudadano, pero también tranquilidad en el actuar del policía. Esto viene con todo el equipo ya de grabación del servicio de la nube para almacenamiento y para seguimiento desde los puntos de control de la Policía Nacional. También entrarían en funcionamiento cámaras de reconocimiento facial e identificación de vehículos. La compra del software Avis 2 por una inversión de 19.000 millones de pesos y poder así lograr una interconexión entre las bases de datos de la registraduría y de todo el país para poder avanzar en las investigaciones judiciales. El gobierno planea que estas cámaras estén funcionando en el primer semestre del próximo año. Hoy fueron revelados detalles de la forma como operará la Policía Militar en las calles de Bogotá durante los patrullajes y controles que llevarán a cabo para mejorar la seguridad en la capital del país. Estos soldados ya empiezan a llamar la atención en algunos sectores de Bogotá. Se trata de policía militar que está cumpliendo labores de disuasión en el centro y algunas localidades del sur. Su uso se circunscribe a momentos en los cuales la capacidad policial empieza a ser sobrepasada por el nivel de riesgo que ofrecen los factores de inseguridad. La alcaldesa Claudia López pidió 2.000 efectivos más de la Policía Militar para apoyar a la Policía de Vigilancia en labores de patrullaje y desarme, pero ¿hasta dónde podrán llegar y qué tipo de armamento usarán? Trabajar con la Policía Militar nos permite, por ejemplo, que el patrullaje por parte de estos miembros del Ejército se haga no necesariamente con fusil, sino también con otro tipo de armamento. Armas cortas, 9 milímetros en particular, por ejemplo. Y este apoyo no tiene la posibilidad, dijéramos, de hacer capturas en flagrancia. Pero ¿cuál es la diferencia entre policía militar y militarización de la ciudad? No hay militarización, yo no veo tanques en la ciudad, yo no veo el toque de guerra, yo no veo aviones sobrevolando, eso es militarizar una ciudad, cerrarla, sacar tanques, sacar unidades comunes y corrientes, batallones completos. Lo fundamental es la coordinación, no es una suplantación de funciones aquí, no una delegación de funciones, sino un apoyo a la función policial. La Brigada 13 está analizando la disponibilidad de hombres para responder al requerimiento de la mandataria. Se desconoce a partir de cuándo llegaría este apoyo. El ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, anunció el descongelamiento de las regalías para aumentar las inversiones en las regiones del país. El gobierno nacional adoptó medidas para habilitar un mayor número de regalías en el país y contribuir al proceso de reactivación. La herramienta se dio a través de la Ley de Inversión Social, sancionada por el presidente Iván Duque y la cual aumenta recursos para las regiones. Los saldos al 15 de agosto suman 14.7 billones de pesos, incluyendo vigencias anteriores del Sistema General de Regalías. Dimos la posibilidad de llegar incluso hasta descongelar ya no el 80, sino el 90% en los recursos de regalías. Luego va a haber muchos más recursos para este propósito y particularmente en los recursos OCAT-Paz hasta el 100% en una apuesta en la construcción de paz con legalidad. El jefe de la cartera de Finanzas Públicas hizo un llamado a los alcaldes y gobernadores para que presenten proyectos y puedan recibir recursos para el desarrollo de sus regiones. El presupuesto bienal 2021-2022 es de 17.3 billones de pesos, con una mayor partida en inversión, la cual suma 16 billones de pesos. Tiene que haber un esfuerzo grande de los entes territoriales en la preparación y estructuración de proyectos fase 3, que puedan ser presentados ante los órganos correspondientes con el objeto de ser aprobados. Entre los objetivos para la gestión de proyectos están las interventorías, el diseño, los contratistas, metas de tiempo y sus avances.
Como un hecho histórico, calificó el presidente Iván Duque la reforma tributaria que el gobierno llama Ley de Inversión Social. Dijo que Colombia es el primer país del hemisferio en sacar adelante una reforma de esta clase en medio de la pandemia. En el patio de armas de la Casa de Nariño y en presencia de numerosos parlamentarios y miembros del alto gobierno, el presidente Iván Duque sancionó hoy la Ley de Inversión Social o reforma tributaria, que según dijo se constituye en la herramienta más poderosa de transformación social del presente siglo. Esta es la reforma social más importante del siglo XXI en Colombia. Mírelo por donde lo mire, matrícula cero en las instituciones universitarias públicas, técnicas y tecnológicas públicas. El subsidio del ingreso solidario que se va a extender ya a más de 4 millones de hogares y que está hasta diciembre del año 2022 y que obviamente si hay con qué, el próximo gobierno lo podrá continuar. Tercero, nosotros tenemos también el subsidio del 25% para la nómina de los jóvenes, para generar empleo a los jóvenes, y fuera de eso nosotros estamos extendiendo un programa como el PAEF todo este año. Y a eso agréguele que la reforma que más recauda de las reformas que se han hecho en el siglo XXI en nuestro país. El ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, y quien en un hecho inesperado fue aplaudido por su gestión en el trámite de la reforma, reconoció el aporte del empresariado colombiano, que carga con el soporte de más del 80% de la ley de inversión. Yo creo que esta reforma no hubiese sido posible sin la grandeza, generosidad y solidaridad del sector empresarial. Uno de los ponentes de la reforma, el senador del Centro Democrático Fernando Nicolás Araujo, destacó los alcances sociales de esta reforma. Y todo esto fue posible, queridos colombianos, sin asfixiar a la clase media, sin tocar un peso de los pensionados, sin aumentar tarifa a personas naturales y sin modificar la tarifa de IVA. Magia, no. La solidaridad del sector privado. El ministro de Trabajo, Ángel Custodio Cabrera, afirmó que con esta reforma social y fiscal, el presidente Duque entregará su gobierno el año entrante con una tasa de desempleo inferior al 10%. Tras la sanción de la reforma tributaria, el ICETEX alista un plan de alivios y beneficios para estudiantes universitarios de bajos recursos. La reforma tributaria que firmó hoy el presidente de la República en su artículo 27 establece matrícula cero y acceso a la educación superior con el objeto de mejorar el acceso a este servicio en el nivel de pregrado, y se adopta como política de Estado la gratuidad para los estudiantes de menores recursos. Entre los estímulos económicos para la educación superior está la gratuidad a 695.000 estudiantes de estratos 1, 2 y 3. Además, alivios financieros para usuarios y mejores condiciones. La nueva norma también incorpora menores costos a los jóvenes que obtengan un destacado desempeño académico. Un plan de estímulos dirigidos a los jóvenes que tienen un desempeño destacado a nivel académico, de investigación, de proyección social, a aquellos que mantienen sus obligaciones al día o a aquellas personas que tienen un desempeño destacado en otros ámbitos de su quehacer profesional. A partir de la reforma tributaria, el ICETEX contempla reducción de tasas de intereses que cobra en sus créditos. Un plan de alivios que podrá el ICETEX, con esta autorización, poder acoger los planes de auxilio que se vencen próximamente en diciembre y extenderlos en el tiempo. La norma asegura 33 billones de pesos para la educación superior para los próximos 10 años. Y el presidente de Colpensiones, Juan Miguel Villa, informó que cerca de 10 millones de trabajadores que devengan menos del salario mínimo podrán beneficiarse con el llamado piso de seguridad social. Según el presidente de Colpensiones, recientes fallos judiciales le dan sustento jurídico al piso de protección social, mediante el cual quienes devengan menos de un salario mínimo al mes podrán tener acceso a la seguridad social y sus empleadores deberán realizar un aporte del 15%. Está dirigido a aquellas personas que tienen una remuneración por debajo del salario mínimo por trabajo parcial y que tienen un patrón o un empleador, es decir, tiene alguien que le da la remuneración. En Colombia, de un total de 21 millones de trabajadores, al menos 10 millones devengan menos del salario mínimo. El piso de protección social permite también un ahorro voluntario. Esas personas que trabajan por cuenta propia, que hacen lo que se dice coloquialmente el rebusque, que trabajan por jornadas, que trabajan también tal vez en las calles, en las ciudades. Colpensiones destacó, entre otros beneficios, un seguro de vida, amparo exequial, indemnización por enfermedades graves y cobertura por hospitalización.
El presidente Iván Duque hizo fuertes críticas al papel de la Jurisdicción Especial para la Paz y a la implementación del acuerdo de paz durante un evento organizado por la Procuraduría. Aunque la Jurisdicción Especial para la Paz no ha abierto un macrocaso sobre violencia sexual, el presidente de la República pidió avances en ese expediente y que se haga justicia contra los exmiembros de las FARC. ¿Dónde está el llamado o la respuesta rápida a esos crímenes sistemáticos contra la mujer que han sido gravemente denunciados por la Fundación Rosa Blanca? Embarazos interrumpidos violentamente o abortos bajo presión. El presidente cuestionó que los reportes oficiales no critiquen el paso a la criminalidad de varios exnegociadores de la antigua guerrilla. También es muy importante que en estos reportes se haga mención a lo que corresponde también del otro lado. Y lo digo porque el jefe del equipo negociador del acuerdo del otro lado está hoy en el terrorismo. El presidente también criticó el hecho de que los excomandantes de las FARC no hayan entregado información sobre sus antiguas rutas para el narcotráfico. ¿Cuáles eran sus rutas del narcotráfico? ¿Cuáles eran sus socios? ¿Cómo lavaban el dinero? Porque esa información sería de una vital utilidad para enfrentar este fenómeno criminal. Aunque no mencionó directamente a la JEP, las declaraciones del presidente cayeron como un claro ataque. Por su parte, la Procuradora General Margarita Cabello se refirió a las dificultades en la implementación del acuerdo de paz, a la situación de inseguridad en la capital del país y a las investigaciones por el escandaloso contrato entre el Ministerio de las Tecnologías de la Información y la Unión Temporal Centros Poblados. En su tercer informe sobre la implementación del acuerdo de paz, la Procuradora General advirtió que hay preocupación por el incremento en el riesgo para el ejercicio del liderazgo social y de la defensa de los derechos humanos. Indudablemente es preocupante la situación del país, es preocupante los asesinatos de líderes y lideresas sociales y defensores de derechos humanos. Cabello también fue consultada sobre los recientes casos de inseguridad en la capital del país. Esto dijo: recordarles, alcaldes y gobernadores, que ellos tienen sobre sus espaldas la responsabilidad de la seguridad de cada una de las ciudades. Y ellos son los que tienen que enfrentar esa preocupación ciudadana de falta de seguridad. Finalmente anunció que la próxima semana se conocerán los primeros resultados en las investigaciones disciplinarias por el escándalo del contrato por $1 billón suscrito entre el Ministerio de las TIC y la Unión Temporal Centros Poblados. La procuradora confirmó que no está tan avanzada la investigación contra la exministra Karen Abudinem y que ella no ha confirmado si quiere declarar en versión libre. Ana María Cuesta, Noticentro 1, CMI. La fiscal delegada Consuelo García denunció hoy que, o mejor dicho, la grave congestión judicial que hay en su despacho y que le ha provocado enfermedades. Denunció inequidad en el reparto de los fiscales. Entre expedientes, la fiscal sexta seccional de la Unidad Primera de Patrimonio Económico, Consuelo García, se hizo viral al denunciar que se está enfermando por la grave congestión en su despacho, con más de 4.000 procesos represados, incluso con ácaros. Me he visto en la penosa necesidad de mostrarle el grado de estrés en el cual me encuentro. Si usted observa acá, mire la alergia tan terrible que me ha cogido. Por favor, acerca la cámara. La fiscal denuncia una mala distribución dentro del equipo de fiscales y que el ente acusador la trata mal. Yo le escribí al director seccional, hablé con él, le dije que me redistribuyera la carga. En mi unidad somos 9 fiscales y soy la única que lleva fraude procesal, pero yo sí llevo lo que llevan los demás. Pues no sé por qué se inventaron que hay unos fiscales que solamente lleven indagaciones, entonces están frescos, bacaneados. La Fiscalía General anunció que evaluará la congestión del despacho de la fiscal que trabaja en el Meta para proceder a tomar correctivos y que remitió a la instancia competente la queja sobre su evaluación médica. El general Jorge Luis Vargas, director de la Policía Nacional, reveló que el gobierno presentará un proyecto de ley para evitar la excarcelación de los delincuentes capturados por hurtos de menor cuantía. Cerca del 80% de los delincuentes capturados por hurto en Bogotá quedan en libertad y un alto porcentaje de ellos vuelve a las calles a seguir robando. Desafortunadamente salen y ahí se vuelven recurrentes, prolíficos, recurrentes. El gobierno llevará al Congreso un proyecto de ley para castigar a quienes cometan el delito de hurto, independientemente del monto del robo. Para que estas personas no queden en libertad
La ley es la ley, la tenemos que cumplirlo todos y hay unas cuantías y pues estas personas quedan en libertad, desafortunadamente. La nueva ley también hará que la reincidencia sea un agravante al delito. Tiene que ser un gran planteamiento nacional y un gran debate nacional también. Es hora de que la recurrencia sea muy fuertemente castigada en Colombia y sobre todo con las medidas intramurales, que es lo que también los policías estamos pidiendo permanentemente. El proyecto será presentado por el Ministerio del Interior. En Buenaventura se reportó un nuevo desplazamiento masivo debido a los enfrentamientos de grupos armados ilegales. El litoral del río San Juan, en jurisdicción de Buenaventura, Valle del Cauca y Chocó, nuevamente es escenario de enfrentamientos entre el ELN y disidencias de las FARC, causando un desplazamiento de familias hacia las veredas de Puerto Pizarro y Guadualito. Son aproximadamente más de 500 familias, 10 comunidades. Esto se ha hecho a raíz de presencia de grupos que están operando al margen de la ley. Se habla de disidencias de la FARC y el ELN, el cual está presentando una confrontación entre estos grupos y ha ocasionado el desplazamiento y el confinamiento de estas comunidades. La Armada Nacional permanece en la zona para evitar nuevos confrontamientos. La unidad de búsqueda de personas desaparecidas inició la búsqueda de más de 2.700 personas víctimas del conflicto en Córdoba. También hará lo mismo en el cementerio de Puerto Berrío, donde se presume que están los cuerpos de 57 víctimas de desaparición forzada. Según estadísticas entregadas por la directora de la Unidad de Desaparecidos, Luz Marina Monzón, en Colombia existen 98.000 personas desaparecidas, víctimas del conflicto armado. De estas, 2.702 han sido en el departamento de Córdoba. Además, afirma que desde que inició la unidad, 200 cuerpos de víctimas han sido encontrados. Unos han sido entregados a sus familiares y otros están en proceso de identificación. Recalca que el flagelo de la violencia en Córdoba se sigue acrecentando, pues a la fecha han sido recibidas 259 nuevas solicitudes de desaparecidos. En el país en este momento el consolidado del Instituto de Medicina Legal son 2.600 personas desaparecidas. Aún en contexto de paz es algo que nos demanda actuar de manera urgente para prevenir la desaparición. En municipios como Valencia y Tierra Alta, ubicados en el sur de Córdoba, existen personas que no denuncian la desaparición de sus familiares, impulsadas por el miedo y porque en las instituciones oficiales nunca llegan a esa zona del conflicto a brindarles apoyo. Por orden del Consejo de Estado, el ingeniero Nemesio Royce deberá regresar a su cargo como gobernador de La Guajira. La sección segunda del Consejo de Estado acaba de tumbar otro fallo de sus compañeros de la sección quinta, que el pasado julio anuló la elección del gobernador de La Guajira, Nemesio Royce, por doble militancia. Al proferir la sentencia del 1 de julio, la sección quinta le aplicó al accionante un criterio jurisprudencial establecido en el año 2020, es decir, tiempo después de que ocurrieran los hechos, dice la nueva decisión. A Nemesio Royce lo habían sacado del cargo por haberse inscrito bajo una coalición, pero haber apoyado en campaña a candidatos de otros partidos. Migración Colombia inició un proceso para sancionar a la excongresista Piedad Córdoba por ingresar de forma irregular al país. Piedad Córdoba tendrá que pagar una multa por negarse a hacer los trámites migratorios al ingresar desde Venezuela por el punto fronterizo de Cúcuta. El ministro de Justicia, Wilson Ruiz, reveló que en los próximos días podría ser deportado desde España el empresario Carlos Matos. Indicó que se espera un concepto médico para proceder a su traslado. El ministro confirmó igualmente que un tercer miembro del ELN será extraditado a los Estados Unidos. Se trata de José Gabriel Álvarez, alias Alex, quien es requerido por narcotráfico. El gobierno de España le donará 70 millones de euros a Colombia para proyectos de inversión social, atención de migrantes y consolidación de la paz. El anuncio lo hizo el vicecanciller Francisco Echeverry en sesión de la Comisión Segunda del Senado, que aprobó en primer debate el convenio marco de cooperación entre la República de Colombia y el Reino de España. De los 70 millones de euros, 10 serán destinados a atención de migrantes venezolanos y 26 para proyectos productivos del acuerdo de paz con las desmovilizadas FARC. Más de 24 horas cumple la protesta de recicladores en Bogotá. Reclaman que se efectúen inmediatamente los pagos por tonelada de material reciclado. Desde muy temprano, las asociaciones de recicladores se tomaron pacíficamente las afueras de la sede de la Superintendencia de Servicios Públicos para exigir los pagos atrasados. Ya vamos para año y medio en esta situación. Entonces, si no nos pagan las entidades de servicios públicos,
pero al usuario, al dueño de la casa, del negocio, le cobran común y corriente. Nos han puesto entre la espada y la pared. Tenemos que sí o sí aceptar las reversiones, entregándole facturación electrónica, entregándole las rutas de los recicladores, entregándole la cantidad de recicladores. Con bubucelas y papayera, los recicladores se hacían escuchar. Toda la tarde duró la protesta. Adentro, los trabajadores de la entidad tuvieron que saltar de un edificio a otro para poder salir. Una comisión se dirigió hasta la Defensoría del Pueblo para buscar un acuerdo sobre 5 puntos. La vía Bogotá-Villavicencio estará cerrada este miércoles y jueves por trabajos sobre la nueva calzada entre Chirajara y Fundadores. El cierre será entre las 10 de la noche y las 4 de la mañana. La Agencia Nacional de Infraestructura y Coviandina informaron que se requiere por seguridad de los usuarios un cierre total del tráfico vehicular con el fin de realizar trabajos complementarios de protección al proceso constructivo para la cimentación de la pila 6 del puente 5 en el sector de Susumuco, jurisdicción de Guayabetá. El candidato presidencial independiente Alejandro Gaviria se declaró hoy creyente de la espiritualidad y dijo que, aunque no es católico, cree en el mandamiento superior de amor al prójimo e indicó que por eso le preocupa que la religión sea utilizada como discurso de odio. Por medio de un video mensaje, el rector de la Universidad de los Andes y candidato presidencial Alejandro Gaviria resolvió las inquietudes que lo han cuestionado en redes sociales sobre su posición en relación con la religión, porque es un declarado ateo. Cuando yo tenía cáncer siendo ministro de Salud, sin pelo, sin mucha energía, me ocurría algo conmovedor. Al terminar un evento público, las personas se acercaban a entregarme la imagen de la Virgen, una oración, un escapulario. A veces se disculpaban y me decían, yo sé que usted no es católico. Yo las escuchaba, les daba las gracias y guardaba todas las imágenes y oraciones como un testimonio de afecto. Insiste en que la religión no debe ser un tema de polarización política. No soy católico, pero creo en un mandamiento fundamental, uno que lo resume y contiene a todos los otros mandamientos, el amor al prójimo. He tratado de practicarlo, no siempre lo he logrado, lo reconozco, por eso me inquieta cuando alguien se sirve de la religión para odiar. Pues en el fondo de las grandes enseñanzas religiosas hay una invitación al amor, al perdón, a la compasión, a la reconciliación. Dice Gaviria que así como respeta las creencias religiosas de los demás candidatos, espera que hagan lo propio con lo que él cree. El expresidente Juan Manuel Santos y la excandidata presidencial Ingrid Betancourt defendieron hoy el acuerdo de paz y hablaron de las elecciones del 2022. Según Betancourt, en los comicios presidenciales del año entrante, por primera vez la juventud se volcará a las urnas para derrotar a las mafias de la corrupción política. En el Instituto Cervantes de Madrid, el expresidente y premio Nobel de Paz Juan Manuel Santos y la excandidata presidencial y exsecuestrada por la guerrilla de las FARC, Ingrid Betancourt, dialogaron durante una hora sobre paz, narcotráfico y política colombiana. Ingrid Betancourt manifestó que le apuesta al centro político en Colombia y que no cree en los extremos, que los candidatos que hay en ese centro son muy buenos y que deben unirse. Son todos candidatos muy preparados, honestos, con una visión de país interesante. Y realmente la esperanza que tenemos muchos de nosotros es que se puedan unir esos esfuerzos para que podamos derrotar a los polos, a la polarización en Colombia. Y el expresidente Santos defendió el proceso de paz con la guerrilla de las FARC, aunque criticó la polarización y los ataques del uribismo a ese proceso. No hay ningún acuerdo de paz en la historia del mundo que tenga un apoyo unánime. En el caso colombiano, pues mis contradictores, mis adversarios políticos aprovecharon el proceso para tomar una bandera política, que es una bandera fácil de vender. Los dos dirigentes coincidieron también en que el narcotráfico ha fracasado en cuanto a la lucha antidrogas, donde Colombia ha puesto una alta cuota de sangre y sacrificio. El Ministerio de Salud reveló hoy un estudio sobre la efectividad de las vacunas contra el COVID-19 en la población mayor de 60 años. Del Ministerio de Salud. En conferencia virtual, los expertos del Ministerio de Salud presentaron el estudio realizado en población mayor de 60 años que arrojó una alta efectividad de las vacunas contra el COVID-19. 69,9% previene la hospitalización, 79,4% estuvo protegida por muerte después de hospitalización y se estableció también que el 74,5% logró una protección para prevenir la muerte sin hospitalización.
Los expertos explicaron cómo actúa la protección en los adultos mayores. Encontramos que esa capacidad que tiene la vacuna para reducir ese riesgo de muerte decae con la edad. Pasa de alrededor de un 85% en las personas de 60 a 69 años. A las personas de 80 años y más, esa proporción ya bajó alrededor de un 60%. El estudio fue realizado en 3.3 millones de personas vacunadas y sin la vacuna. El estudio sobre la efectividad de las vacunas contra el COVID-19 será tenido en cuenta a la hora de decidir una posible tercera dosis de refuerzo a los adultos mayores. Juan Armando Rojas, Noticentro 1 CMI. El ministro de Salud, Fernando Ruiz, reveló que el gobierno proyecta la compra de 11 millones de vacunas adicionales contra el COVID para el próximo año. La inversión se calcula en 806.000 millones de pesos. Más vacunas para el país. El gobierno nacional estima invertir 806.000 millones de pesos para la compra de biológicos para el 2022. Se hizo un análisis con base en el consenso de expertos y se encontró que podrían haber necesidades de adquisición para el año entrante de alrededor de 11 millones de dosis adicionales para vacunas de COVID-19 del año entrante. Al costo de la compra de las vacunas, el ministro dijo que hay que sumar el costo de compras de pruebas COVID. Y a esto habría que sumar el costo estimado de lo que son las pruebas para SARS-CoV-19, que son alrededor de 2.365.000 pesos, al ritmo de aplicación de pruebas que hemos venido teniendo a lo largo de este año. El funcionario anunció recursos para los hospitales. Vamos a reconocer hasta julio ese pago por disponibilidad de este año de cuidado intensivo. Sí, son 240.000 millones de pesos adicionales que vamos a reconocer a todos los hospitales del país. El jefe de la cartera de salud le hizo un llamado de atención a las instituciones prestadoras de salud por problemas de facturación. 21 departamentos no reportaron muertes por COVID-19 en las últimas 24 horas. En la mayoría de departamentos no se registraron fallecimientos en las últimas 24 horas. Este ha sido el comportamiento en los últimos días. El viernes 49 muertos, el sábado 63, el domingo 55, el lunes 40 y hoy la cifra cae a 26. Ayer se registraron 1.314 nuevos casos, mientras que hoy la cifra fue de 1.435. Por regiones, Antioquia, Bogotá, Cundinamarca, Valle del Cauca y Barranquilla reportaron el mayor número de nuevos casos. Hasta el momento han fallecido 125.713 personas por COVID-19 y se han recuperado más de 4.700.000. El Hospital Departamental de Villavicencio reactivó algunos de los servicios que presta tras el incendio que consumió la unidad de cuidados intensivos del centro asistencial. 48 horas después de que se presentara el incendio que calcinó la unidad de cuidados intensivos y dejó fuera de servicio el 40% del Hospital Departamental de Villavicencio, poco a poco vuelve a prestar sus servicios. Nuestros servicios ambulatorios se encuentran plenamente restablecidos. La consulta externa especializada se encuentra funcionando bajo normalidad. Al momento hemos atendido 320 pacientes en la consulta externa. Los servicios de terapia, que ayer también se suspendió, hoy llevamos ya 50 pacientes atendidos en el servicio de terapia. El programa Canguro, que atiende en promedio de 20 pacientes día, el día de ayer atendió los prematuros, los recién nacidos del programa. Un promedio de 150 personas diarias son atendidas en el centro hospitalario. En este momento siguen en espera de inicio para volver a funcionar el servicio de urgencias, las unidades de cuidado intensivo adulto y pediátrico, el servicio de cirugía. El hospital atiende pacientes de 6 departamentos de la Orinoquía. El Tribunal de Bancarrotas de Nueva York aprobó el plan de financiamiento de Avianca para salir de la crisis y reorganizarse financieramente. La decisión fue notificada por parte de Avianca a la Superintendencia Financiera de Colombia, en la que se anunció la autorización al plan de reorganización de la compañía por parte del Tribunal de Bancarrota de Nueva York.
El aval se dio sobre uno de los tramos propuestos por la compañía para salir del proceso del capítulo 11 debido a la crisis financiera por la que pasa la empresa desde antes de la pandemia y que se agudizó durante 2020 por el cierre del sector aéreo. Ahora la compañía tendrá que tener un aval de los acreedores que han estado al lado del proceso y que han inyectado recursos para el plan de salvamento de Avianca. El programa de la aerolínea contemplaba un financiamiento de $2.000 millones. El presupuesto general de la Nación para el 2022 será de 350,4 billones de pesos. Así quedó aprobado por las comisiones terceras y cuartas del Senado y de la Cámara de Representantes. Dentro del monto de 350,4 billones de pesos para la vigencia 2022 del presupuesto general de la Nación, la mayor parte se la llevan los gastos de funcionamiento con 210,1 billones de pesos. El servicio del pago de la deuda, 78 billones de pesos. Y el presupuesto de inversión asciende a 62,2 billones de pesos. Los ministerios y sectores que más presupuestos reciben son Educación, 49,3 billones de pesos, Defensa, 41,9 billones de pesos, Salud, 41,2 billones de pesos, Trabajo, 36,6 billones de pesos e Inclusión Social, 21,7 billones de pesos. Ahora procederemos a debatir en primer debate el articulado del presupuesto, la distribución sectorial y a revisar las proposiciones que tengamos los congresistas. Ahora lo que viene es la discusión de todos los sectores, a ver cómo queda finalmente el presupuesto para cada entidad. El presidente de FENALCO, Jaime Alberto Cabal, reportó que el 64% del comercio tuvo un crecimiento en sus ventas durante agosto. La bitácora económica de FENALCO reveló que el 64% del comercio reportó cifras de crecimiento durante el mes de agosto, ratificando la reactivación del sector. La mayoría de los segmentos muestran cifras positivas como vestuario, bienes y transporte. El comercio consolida su senda de recuperación. Ya es significativo que el 66% de los empresarios registran ventas superiores respecto al mismo mes del año pasado, y también algunos sectores igualan o superan las ventas del año 2019. El dirigente señaló que las estimaciones también muestran un crecimiento y se esperan las mejores cifras de cara a la temporada de fin de año. Seguramente este último trimestre, con los 3 días sin IVA, va a ser muy importante para la recuperación del comercio en Colombia. FENALCO destaca el aumento en el clima de negocios y la confianza de los inversionistas. La Superintendencia Financiera reportó que en medio de la pandemia continúa aumentando el endeudamiento de los hogares y de las empresas. Según un informe de la Superintendencia Financiera, mientras en agosto 20 se acumulaba un total de 529,3 billones de pesos en desembolsos, a septiembre 6 esa cifra ya había subido a 548,3 billones de pesos. En el sector empresarial, las grandes compañías son las mayores deudoras con 9,2 billones de pesos adicionales en este periodo, mientras que las microempresas aumentaron en 2 semanas su endeudamiento en 316.000 millones de pesos. Los hogares aumentaron también su endeudamiento por concepto de tarjetas de crédito en 3 billones de pesos, mientras que por otros créditos de consumo en 5 billones de pesos. Los cafeteros iniciaron la búsqueda de 200.000 recolectores para la cosecha del segundo semestre del año. Entre 150 y 200.000 recolectores se requieren para esta cosecha de café del segundo semestre, la cual se concentra en el eje cafetero y el centro del país, para lo cual ya se iniciaron bolsas de empleo para que estas personas, mano de obra calificada, se acerquen a las fincas cafeteras en los municipios. A pesar de las dificultades generadas por las lluvias en los cultivos, se espera una leve disminución para esta cosecha. Y son alrededor de unos 150.000 caficultores, recolectores que se van a necesitar en todos estos departamentos, a 200.000. En esta oportunidad, digamos, en Risaralda vamos incluida la mano de obra familiar de las fincas, necesitamos alrededor de unos 30 a 40.000 recolectores. Los comités de cafeteros en cada región ya tienen una convocatoria diseñada para recibir a estos recolectores de otros departamentos. Se espera más de 5.000 indígenas que participen de esta recolección. El presidente de la Agencia Nacional de Minería, Juan Miguel Durán, anunció el primer contrato para desarrollar un proyecto de explotación de cobre en el país. Se trata del primer proyecto de cobre que entrega el gobierno nacional, esta vez en la Jagua del Pilar, en el departamento de La Guajira. La empresa colombiana Carbomás SAS fue la compañía en cumplir con los requerimientos legales para poder presentar la oferta de exploración y explotación del bloque 4 correspondiente a la ronda minera. Esto es producto de las rondas mineras de cobre que lanzamos en el mes de febrero de este año.
Con esta firma se formaliza ya un proceso que viene realizándose después de haber recibido la primera oferta en este bloque. El bloque número 4 es el bloque más grande que tenemos hasta el momento en la ronda minera como tal. Se esperan inversiones y generación de empleo en el nuevo proyecto. Lo que inicia es esa exploración acelerada para que próximamente se pueda explotar cobre acá en esta región. Este es el primero de varios proyectos de cobre que adjudicará el gobierno este año. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró a la baja. El informe bursátil. El índice selectivo MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia bajó 0,17% a 1.310 puntos. La acción de Cemex fue la que más subió, con una valorización de 4,08% a 3.570 pesos. La acción de la empresa de telecomunicaciones de Bogotá fue la que más bajó, con una pérdida de 2,50% a 195 pesos. La acción más negociada de la jornada fue la de Ecopetrol, al movilizar más de 26.000 millones de pesos, con una variación negativa de 0,86% a 2.550 pesos. La ministra de Transporte, Ángela María Orozco, anunció que el gobierno acelerará las inversiones para los proyectos de desarrollo de la red terciaria del país. En el debate de la Comisión Quinta del Senado de la República, el gobierno defendió el programa de la red terciaria del país. Se han invertido más de 4 billones de pesos. El Invías garantiza la implementación de los recursos en varios proyectos. Recursos de regalías también entrarán a financiar recursos de la red terciaria del país. Cerró a la baja. Indicadores económicos en Noticentro 1 CMI. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana miércoles será de 3.830 pesos con 83 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio entre 1.760 pesos y la venden entre 1.800 pesos. Un euro cuesta 4.523 pesos con 50 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1 con 83 centavos. El azúcar se transó en 18,94 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $70 con 75 centavos. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $73 con 92 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 2.550 pesos. La alcaldesa Claudia López se refirió a la orden judicial que suspendió las obras de Transmilenio por la avenida 68. Dijo que eso significa parar la construcción del metro para la capital. La alcaldesa Claudia López presentó este martes la estrategia de la ciudad para compensar la tala de árboles por obras públicas. Devolverle a la ciudad siempre, por lo menos, 5 árboles por cada árbol que tengamos que talar. Y es que, por ejemplo, la troncal de Transmilenio por la 68 fue suspendida por un juez por la tala masiva de árboles sobre este corredor. Parar la avenida 68 es parar la primera línea del metro de Bogotá. La mandataria confía en que se reverse la decisión judicial teniendo en cuenta el plan de compensación. Hemos hecho una evaluación rigurosa. El 5x1 no salió del sombrero. El 5x1 salió de analizar en detalle cuánta producción en viveros podemos tener de manera tal que sea posible cumplir ese compromiso. En 15 días se definiría el futuro de la carrera 68, troncal alimentadora del metro de Bogotá. A propósito de este proyecto, el viernes empezaría la construcción del viaducto en la calle 72 con Caracas. Tras la presentación del Plan de Ordenamiento Territorial ante el Consejo de Bogotá, fueron revelados nuevos detalles de la iniciativa. Se pretende reducir el ancho de las vías para dar prelación a peatones y ciclistas. En el Consejo ya lanzaron las primeras alertas de las perlas en el Plan de Ordenamiento Territorial, radicado por la Administración Distrital. Uno de los temas más polémicos es que se reducirá el ancho de las vías principales. Hoy encontramos que estas vías tienen una distancia de 100 metros. Y las están reduciendo a 90 metros con el fin de meter más ciclorrutas o ciclocarriles en estas vías arteriales. Por ejemplo, en una vía arterial se destinaría el 23% del espacio a peatones y ciclistas, el 26% al área verde, el 31% para el transporte público y solo el 14% para los vehículos particulares. Ponerle más espacio a los peatones, los ciclistas, al verde, a las jardineras, a la arborización, a la empradización. Otro de los temas que prendió las alarmas tiene que ver con que el POT permitirá bares, moteles y actividades sexuales en vías principales, sin importar que estén cerca de zonas residenciales. En el nuevo POT, digamos, los bares están al mismo nivel que la tienda donde tú compras la comida. Se puede poner por todos lados los bares
y la actividad residencial la dejan como en la base de la pirámide, como si no importara. Básicamente, sin ninguna restricción, se permite la localización de bares, moteles, prostíbulos y cines eróticos de hasta 500 metros cuadrados en barrios residenciales. Además, el POT no exige un mínimo de parqueaderos en los nuevos proyectos y prohíbe los cerramientos en antejardines y conjuntos residenciales. Uno de los temas sensibles que tiene la propuesta oficial de POT es la obligación de quitar los cerramientos y de incluir los antejardines en el espacio público de la ciudad. El plan de ordenamiento territorial ya empezó su trámite en el Consejo de Bogotá. Un concejal de Floridablanca, Santander, estuvo a punto de ser linchado por la comunidad tras ser señalado de provocar la muerte de una mujer en un siniestro vial. Golpeado pero inocente resultó el concejal a quien la comunidad culpaba de haber arrollado y matado con su vehículo a una mujer en Floridablanca, Santander. Que el concejal no tenía nada que ver en este incidente, según el informe de tránsito, como el de la Policía Nacional. Pese al dolor físico por la golpiza que recibió, el edil aseguró entiende a la comunidad por la ola de inseguridad que se vive. Como la camioneta huye, pues la comunidad, cuando una persona huye, pues la comunidad sale a tratar de que no escape. Es una reacción, digamos, de la comunidad natural. Tras horas de rastreo en cámaras de seguridad, las autoridades lograron ubicar al verdadero vehículo implicado en los hechos. Noticentro 1 CMI presenta una empresa comprometida por Colombia. Alquería ha logrado certificarse oficialmente como la primera empresa B del sector, siendo además la de mayor tamaño en obtener este logro. Ahora es parte de un movimiento que mide el éxito de las empresas por el bienestar de las personas, la sociedad y la naturaleza al mismo nivel de las económicas. El hecho de que Alquería se convierta en una empresa B quiere decir que a partir del año entrante vamos a tener un triple resultado, un triple balance. Ya no solamente reportaremos nuestros resultados financieros, sino nuestros resultados sociales y ambientales. Y también quiere decir que ponemos en el centro de la vida de la compañía el propósito de Alquería, que es nutrir a Colombia transformando sueños en realidades. Vamos entendiendo mejor qué se va haciendo para alimentar mejor los animales, para que en las fincas produzcan menos metano, para que siembren más árboles, para que los productores de leche tengan mejores ingresos y tengan unas fincas más verdes, las plantas sean mucho más amigables con el medio ambiente, y así mismo nuestro transporte, que ya empieza a ser eléctrico y estará también a gas, y en un futuro seguramente estará en hidrógeno. Ser una empresa B certificada requiere replantear el modelo de impacto de cada negocio para encontrar soluciones que contribuyan a los principales problemas de la sociedad y el planeta. Para Alquería, convertirse en una empresa B implicó hacer una certificación que duró 3 años, pero viene de mucho tiempo atrás, 10, 15 años de trabajo con las comunidades en educación, las comunidades alrededor nuestro, el trabajo ambiental con los páramos, en las plantas, con los productores de leche. Entonces está en el DNA y implica que tengamos un trabajo anterior muy importante en ese sentido. Bienvenidos a nuestra segunda hora de noticias. Las autoridades chinas confinaron a los 5 millones de habitantes de la ciudad de Xiamen, donde en las últimas horas fueron confirmados 32 casos de COVID-19. El brote es atribuido a la propagación de la variante Delta, que comenzó a registrarse justo después de la reapertura de los colegios. China tomó medidas de choque para controlar el rebrote de coronavirus que se está registrando en varias provincias del país, el cual podría seguir propagándose aunque las autoridades sanitarias aseguran que lograrán controlarlo antes del inicio de las vacaciones de la Semana Dorada, que comenzarán el próximo 1 de octubre. Es por ello que se ordenó el confinamiento de los residentes de Xiamen, una ciudad de 5 millones de habitantes donde se volvieron a suspender las clases, se cerraron espacios públicos y todos los complejos residenciales permanecerán en circuito cerrado, lo que le impide a los residentes abandonarlos. Mientras se sospecha que el paciente cero de este rebrote es un hombre que había vuelto de Singapur y desarrolló los síntomas tras dar negativo en una prueba y completar una cuarentena de 14 días. Su hijo de 12 años y un compañero de clase fueron los primeros contagiados justo después de la reapertura del curso escolar. Desde entonces, más de 36 niños han sido afectados, 8 de ellos en edad preescolar.
El presidente de Rusia, Vladimir Putin, tuvo que aislarse después de que uno de sus colaboradores cercanos contrajera coronavirus. El mandatario, que espera el resultado de una prueba de COVID, asegura estar tranquilo y confía en que la vacuna Sputnik lo proteja. Solo pasaron varios días desde que Vladimir Putin retomó sus eventos públicos tras casi un año en el que las escasas personas que podían reunirse con el presidente ruso debían someterse a un estricto periodo de aislamiento. Pero su regreso parece haberle cobrado factura cuando el Kremlin confirmó que el mandatario tuvo que entrar en una cuarentena tras la detección de un caso de coronavirus en su círculo cercano, aunque también se aclaró que está en perfecto estado de salud. Y aunque Putin, de 68 años, se sometió a una prueba de detección, no se ha revelado su resultado. Además, el mandatario recordó que está vacunado con la Sputnik V, fármaco de fabricación rusa, e intentó dar un parte de tranquilidad al asegurar que espera que todo ocurra como debe ocurrir y que la Sputnik demuestre realmente su alto nivel de protección. Horas antes del anuncio, Putin se reunió con el presidente sirio Bashar al-Assad y con los atletas rusos que volvían de los Juegos Paralímpicos de Tokio. Las autoridades australianas extendieron el confinamiento de su capital, Canberra, hasta el próximo 15 de octubre para frenar la transmisión del COVID-19. La extensión del confinamiento, que comenzó a mediados de agosto sobre sus 425.000 habitantes, se da cuando esta jurisdicción registró 22 nuevas infecciones. El país también mantiene órdenes de aislamiento sobre Sydney desde el 26 de junio y Melbourne desde principios de agosto, entre otras ciudades del país. Reino Unido pondrá una tercera dosis de la vacuna anti-COVID a los mayores de 50 años y solo una a niños de 12 a 15 años. Estas medidas son parte de un programa nacional destinado a evitar la propagación del COVID-19 este invierno. Chile registró el primer día sin muertes por COVID-19 desde que comenzó la pandemia en el país en marzo de 2020. El Ministerio de Salud de Chile informó que se reportaron 297 casos nuevos y 0 fallecimientos a causa del coronavirus. El total de casos acumulados en el país ascendió a 1.644.832, de los cuales 1.601.955 están recuperados. Estas cifras se conocen un día después de que el país comenzó a inocular con la vacuna china CoronaVac a los menores de entre 6 y 12 años. Los primeros en recibir la vacuna esta semana serán los niños con comorbilidades específicas, mientras que a partir del 26 de septiembre podrán hacerlo todos los menores. La Organización Mundial de la Salud tildó de discriminatorios los pasaportes COVID al considerar que no se pueden aplicar debido a que aún no existe igualdad en el acceso a las vacunas. Recordando que los objetivos globales de inmunización de la OMS tienen como meta apoyar a todos los países para que vacunen al menos el 40% de su población para finales de este año y al 70% de la población mundial a mediados del año que viene, el director del organismo reiteró que este logro podría verse truncado si no se logra un acceso igualitario a la vacuna. So far, just 2 countries in Africa have reached the 40% target, the lowest of any region. As I said last week, that's not because African countries don't have the capacity or experience to roll out vaccines. It's because they have been left behind by the rest of the world. Para el organismo, la implementación de pasaportes COVID es una medida discriminatoria que aún no debería aplicarse, puesto que aún no hay igualdad de acceso a las vacunas a nivel global. En poco menos de una hora se cierran los centros de votación en California, donde se decide la posible revocatoria del gobernador del estado, Gavin Newsom. En caso de ser revocado, podría ser sustituido por el republicano afroamericano Larry Elder. Sin embargo, los primeros sondeos a boca de urna no le dan favorabilidad a ese partido. Gavin Newsom, el aún gobernador de California, se juega su futuro en las urnas, donde los ciudadanos deberán decidir si lo destituyen o no en una elección vital para los demócratas, que no quieren perder uno de sus más importantes bastiones políticos ante los republicanos por primera vez en 18 años. De hecho, no es claro lo que pueda suceder con el mandatario, que debe sobrevivir en el cargo en un momento donde la pandemia vuelve a dispararse en el estado más poblado del país. Gigantescos incendios consumen la parte norte del territorio, mientras toda California sufre su peor sequía en más de un siglo.
Al menos 46 contendientes aparecen en la papeleta de elección donde figura una pregunta: ¿debe Gavin Newsom ser destituido del cargo de gobernador? Quienes respondan con un sí tendrán que tachar el nombre de quien creen que debería sustituir a Newsom, entre los que no hay ningún demócrata, pero sí hay varias figuras republicanas con relevancia política. El mismo presidente Joe Biden tuvo que darle un fuerte espaldarazo al gobernador y advirtió a los electores del estado que corren el riesgo de tener un mandatario al estilo Donald Trump. On California. All of you know the last year I got to run against the real Donald Trump. Well, this year, the leading Republican running for governor is the closest thing to a Trump clone that I've ever seen in your state. Al candidato que se refiere Biden es Larry Elder, un polémico locutor de radio de 69 años, conservador y de opiniones radicales, que actualmente se muestra como el favorito de las encuestas y que cuenta con el apoyo mayoritario de los electores republicanos para asumir las riendas del estado, en caso de que Newsom sea revocado pese a tener otros 18 meses de mandato por delante. Y también en Estados Unidos, la tormenta tropical Nicholas avanza lenta y peligrosamente sobre el estado de Texas tras azotar Houston como un huracán categoría 1. El fenómeno meteorológico, que ya deja a casi 500,000 de hogares sin energía eléctrica, ahora se desplaza hacia Luisiana, donde golpeará muchas de las zonas que fueron devastadas por el huracán Ida hace unas semanas. Tras tocar tierra en el estado de Texas como un huracán categoría 1, Nicholas ahora avanza sobre territorio estadounidense como una tormenta tropical que representará una gran amenaza de inundaciones repentinas potencialmente mortales durante los próximos días debido a su lento movimiento. De hecho, la alerta de lluvias torrenciales está activada desde el este de Houston y el sureste de Texas hacia gran parte del sur de Luisiana, donde se espera que el fenómeno meteorológico golpee muchas de las áreas que fueron más afectadas por el huracán Ida hace solo un par de semanas. I want to thank the people in the city of Houston for being responsive, for staying off the roads, staying home, and as a result, no injuries, no fatalities last night. El paso de Nicholas, que se siente en todo el Golfo de México, dejó a casi 500,000 de personas sin energía eléctrica, provocó la cancelación de centenares de vuelos, mientras los fuertes vientos y lluvias destruyeron varios techos y estructuras, como es el caso de esta estación de servicio. Las autoridades están en alerta, principalmente en Luisiana, donde los esfuerzos de recuperación están amenazados e incluso el presidente Joe Biden declaró el estado de emergencia en todo este territorio para coordinar todos los esfuerzos de socorro y restauración tras la devastación de Ida y Nicholas. Comenzó el juicio federal contra los ex policías acusados de la muerte de George Floyd, el afroamericano. Los 4 oficiales se declararon no culpables de violar los derechos constitucionales del hombre que murió a manos de Derek Chauvin, quien ya fue condenado por asesinato. Un tribunal español suspendió cautelarmente la entrega a Estados Unidos del ex jefe de inteligencia del gobierno de Venezuela, Hugo Carvajal, más conocido como el Pollo Carvajal. La sección tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional aseguró que esta medida se toma hasta que el Ministerio del Interior resuelva la petición de asilo solicitada por su defensa. El chavismo realizó 2 maniobras que sorprendieron hoy a la comunidad internacional. Por un lado, Maduro nombró al colombiano Alex Saab, detenido en Cabo Verde, como negociador oficial para los diálogos en México. Y esta noche inició una investigación contra Juan Guaidó por traición a la patria. La delegación del gobierno venezolano solicitará que el empresario colombiano Alex Saab, detenido en Cabo Verde a la espera de su extradición a Estados Unidos, forme parte del proceso de diálogo con la oposición en México. La decisión de incorporar al diplomático venezolano Alex Saab como miembro pleno de esta delegación, de la delegación del gobierno bolivariano. Jorge Rodríguez, jefe de la delegación del gobierno de Venezuela,
Explicó que también quieren que Saab se incorpore como delegado pleno ante la mesa social que fue aprobado en el Acuerdo Parcial de Atención al Pueblo de Venezuela, firmado tras el fin del segundo ciclo de negociación. Además, las autoridades chavistas anunciaron que abrieron un proceso de investigación por traición a la patria contra Juan Guaidó por el caso Monómeros. El primer ministro de Haití destituyó al fiscal Belfort Claudet, que quiere investigarlo por el asesinato del presidente Jovenel Moïse. El primer ministro de Haití, Ariel Henry, anunció la destitución del fiscal Belfort Claudet horas después de que este solicitara a un juez abrir una investigación al jefe de gobierno en calidad de imputado por el asesinato del presidente Jovenel Moïse. La destitución de Belfort Claudet se conoció por medio de una carta con fecha del lunes y firmada por Henry, en la que se justifica la destitución del fiscal por una supuesta falta administrativa grave de la que no se entregan más detalles. La decisión se conoció justo en el mismo día en el que el Tribunal de Primera Instancia de Puerto Príncipe había recibido solicitud de investigar a Henry tras conocerse una serie de conversaciones telefónicas que el primer ministro habría sostenido con otros sospechosos del magnicidio horas antes del crimen. El Papa Francisco, en un encuentro con la comunidad romaní de un barrio abandonado de la ciudad eslovaca de Košice, reivindicó la integración de los gitanos y recordó que marginar a las personas no resuelve nada. El sumo pontífice viajó al extremo oriental de Eslovaquia para reunirse con gitanos eslovacos, un gesto de inclusión para la minoría que sufre más exclusión social en el país y que ha sufrido largos años de discriminación, marginalización y pobreza. Oggi ci sono tante forze disegratrici, tante che incolpano tutti e tutto, amplificatori di negatività, professionisti della lamentela. Non ascoltateli, no. Perché la lamentela e il pessimismo non sono cristiani. Il Signore detesta tristezza e vittimismo. El Papa también arremetió contra aquellos que instrumentalizan el símbolo de la cruz para fines políticos, pero también contra los que la usan solo como un objeto de devoción. Este viaje marca su primera salida desde que se sometió a una cirugía intestinal en julio y el reinicio de su papado trotamundos después de una pausa de casi 2 años por coronavirus. La compañía SpaceX de Elon Musk lanzará en la madrugada de mañana la primera misión con toda su tripulación civil en un viaje de 3 días. Continúa la carrera por hacerse con el turismo espacial. Ahora es otro multimillonario, Elon Musk, el dueño de SpaceX, quien pretende pulverizar cualquier récord con la misión espacial llamada Inspiration 4, que despegará desde Cabo Cañaveral en Florida. En la madrugada de este jueves lanzará a bordo de la Dragon Crew a 4 personas al espacio en una misión de 3 días, la primera que orbitará la Tierra con una tripulación totalmente civil. Pero a pesar de eso, ninguno de los tripulantes va a controlar la nave ni ningún proceso de la misión. Todo ello está automatizado o controlado desde la Tierra por parte de la compañía. El viaje durará 3 días y terminará con la caída de la cápsula al Océano Atlántico con la ayuda de paracaídas. Apple presentó sus nuevos lanzamientos. Estas son las novedades del iPhone 13. La espera terminó. Hoy se realizó en California, Estados Unidos, el Apple Event en el que el gigante tecnológico tradicionalmente anuncia sus nuevas apuestas para este año. Tim Cook, CEO de la empresa, fue el encargado de abrir la presentación. Anunció el iPhone 13, que tiene un diseño similar al del año pasado e introduce mejoras en la cámara, que es capaz de capturar hasta un 47% más de luz en condiciones de poca luminosidad. Como es habitual, el nuevo teléfono de la compañía viene en varias versiones: la estándar, la mini de 5,4 pulgadas y las más completas Pro y Pro Max. El cambio que muchos esperaban es la duración de la batería, que ahora pasa de tener una autonomía de entre 1,5 y 2,5 horas más en función de la versión que en el iPhone 12. La cámara tiene un lente de 12 megapíxeles y tecnología mejorada de estabilización de movimiento. Estarán disponibles a partir del 24 de septiembre. La empresa también presentó las nuevas versiones de su reloj inteligente, iPad y iPad mini. Muy buenas noches. Bogotá está viviendo uno de los peores momentos de su reciente historia en materia de seguridad. La modalidad de asaltar restaurantes se ha convertido en uno
de los peores flagelos que golpean a la capital del país. El señor general Eliezer Camacho es el comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá y él es nuestro invitado de esta noche. Dentro de las medidas que han adoptado en las últimas horas, señor general, se incluye el patrullaje de la Policía Militar. ¿En qué consiste la norma, general? Buenas noches. Sí, buenas noches, Yamil. Precisamente es un tema que deben articular entre el Ministerio de Defensa y la Alcaldía. Es una propuesta que está haciendo la Alcaldía. Tendrá que hacer unas solicitudes correspondientes al Ministerio de Defensa. Y lo que la alcaldesa en un Consejo de Seguridad ha manifestado es precisamente un acompañamiento de parte de unidades militares en ciertos sectores de la ciudad focalizados, principalmente donde tenemos una mayor afectación en tema de homicidio, algunos sitios focalizados en hurto e igualmente algunas zonas periféricas. General Camacho, ¿qué es lo que está pasando en Bogotá? Lo que se viene presentando es una serie de delitos que afectan necesariamente a nuestros ciudadanos en algunos sectores de la ciudad, donde con armas de fuego, desde motocicletas, vienen hurtándole los elementos a personas que están en los restaurantes, que están en establecimientos públicos, igualmente vehículos. No podemos olvidar que el sistema que tenemos actualmente es un sistema garantista que prevalece la libertad de las personas y desde ahí es que desafortunadamente delincuentes recobran casi inmediatamente la libertad y nuevamente cometen hechos. Pero a ver, general, la sensación de inseguridad que está viviendo la ciudad de Bogotá es absolutamente terrible. A las señoras que son conductoras de vehículos solas las asaltan en plena calle. No se puede ir a comer tranquilo a un restaurante. Eso no lo ha vivido nunca Bogotá, general. ¿Qué es lo que está pasando? No, precisamente no podemos desconocer varios factores que se han venido y que precisamente los mismos analistas habían pronosticado, temas como la situación económica que ha dejado el COVID en las principales ciudades, un tema de articulación que debemos hacer con migración para el control de ciudadanos extranjeros, no solamente en materia delictiva, ni más faltaba, sino también en materia social, en materia de acompañamiento para que tengan oportunidades laborales y que necesariamente sí han venido afectando la convivencia y seguridad de ciudadanos extranjeros. Se han capturado 3.000 en lo que va corrido del año, de los cuales el 20% aproximadamente han quedado con alguna medida y los otros permanecen en los barrios y en algunos sitios realizando actividades delictivas. Pero, en general, estando tan avanzada como está la tecnología, ¿por qué no se adopta algún mecanismo para que haya algún tipo de comunicación inmediata, tecnológicamente hablando, entre el restaurante que está siendo asaltado y algún organismo cercano de la policía? Sí, precisamente, y el tema del mismo COVID nos estaba desarticulando frentes de seguridad que ya teníamos instalados. Hoy los estamos nuevamente instalando, fortaleciendo los frentes de seguridad para poder tener una información oportuna, ya sea mediante sonido o un botón de pánico, pero sí estamos pensando en esas herramientas tecnológicas para poder tener una oportuna reacción. Muchas veces el cuadrante, por la cantidad de eventos que tiene que conocer delictivos, no alcanza a reaccionar a todos los eventos, pero sí estamos pensando que la tecnología nos acompañe para poder tener una reacción oportuna ante los ciudadanos. Y es que las cifras son alarmantes, general. Un asalto, un atraco, cada 5 minutos en Bogotá. Eso es terrible.
Pues sí, estamos, como le manifiesto, afectaciones de hurto en establecimientos comerciales, pues no tienen esa frecuencia, pero sí en general, en los hurtos que presentan, los cosquilleos, los raponazos, otra clase de modalidad de hurto, sí hay una afectación. Ahora, general Camacho, ¿qué recomendación haría usted a los bogotanos que ya sienten mucho temor de salir de noche y mucho menos de ir a cenar a algún restaurante? ¿Qué recomendación podría usted darles? A los ciudadanos que confíen en las instituciones legalmente constituidas, que si bien es cierto hay unos problemas que tampoco históricamente había tenido nuestro país, ni siquiera el mundo, que están afectando a otros países, otras ciudades, tenemos las capacidades para controlarlo y vamos a hacerlo y a controlarlo, que tengan esa tranquilidad que la Fiscalía General de la Nación, la policía y los entes locales y departamentales están trabajando para mejorar. Nuestro Ministerio de Defensa también. Ahora, general, ¿cuándo comienzan a actuar los 1.500 policías que anunciaron para fin de año en Bogotá? A principios del mes de diciembre, tan pronto salgan de la escuela, inmediatamente serán distribuidos. Una parte para fortalecer el modelo, el personal policial que diariamente está conociendo los casos de policía, pero también vamos a tener unas fortalezas en la conformación de unas reacciones, otros grupos que van a estar controlando en puestos de control, establecimientos públicos. ¿Hasta dónde están autorizados los ciudadanos para defenderse si están cenando en un restaurante y de pronto son atracados? No, yo creería que más que motivar posiblemente una defensa personal o un ataque a estos delincuentes es mirar cómo podemos articularnos, cómo podemos entre todos construir esta red de participación. Pero a ver, general, mi pregunta final, con todo respeto por usted y en general por toda la policía, que está integrada por gente buena y gente valiente, ¿por qué no se está advirtiendo la presencia, la actividad de la policía en el norte de la ciudad, en el norte y en el sur, y en el occidente y en el oriente? Es que la ciudad se siente, general, perdone que se lo diga, desamparada. Sí hay unos hechos que lo que usted manifiesta que son reales, que se han presentado, pero es importante que el ciudadano también conozca que hemos realizado 19.000 capturas este año por diferentes delitos, algunos temas de control del homicidio, control de hurto, porte ilegal. Estamos llegando a las 1.000 armas de fuego incautadas, que es un número significativo, que tenemos que seguir haciendo mayores esfuerzos. En la actualidad llevamos 87 estructuras criminales judicializadas. Pues bueno, general Eliezer Camacho, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, muy amable por haber aceptado esta invitación para dialogar sobre este tema. Y ojalá pronto la ciudad regrese a su total tranquilidad, general. Muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes por compartir estos momentos a los ciudadanos, que tengan la seguridad que estamos trabajando con todas nuestras fuerzas para poder normalizar la ciudad y dejar estos delincuentes donde deben estar, que es en las cárceles, precisamente pagando los hechos que vienen cometiendo contra los ciudadanos. General, muchas gracias, muy amable. Y a ustedes, televidentes, igualmente gracias. Y los invitamos a continuar aquí, en Noticentro 1 CMI.